Bienvenidas amigos y amigos a tu programa Conversando con, por aquí por Estatus Deportivo. Hoy tenemos un excelente jugador de fútbol profesional venezolano con apellido italiano, Vicente Suano. Vicente, bienvenido a tu programa Conversando con. Cuéntanos. Un gusto estar aquí contigo y dispuesto a responderte de todo lo que quieras. Ok, Vicente Suano. Vicente Suano es hijo de un organizador de una de las ligas estudiantiles de Venezuela. Vicente, nosotros queremos hablar de ti desde que tú iniciaste. ¿Cuándo empezaste? Yo empecé en el Instituto Cumbre de Caracas. A la edad de 4 años. 4 años. Todo el mundo, por lo general todo el mundo hace un programa atrás, le preguntamos a Eduardo que cuándo empezó. 4 años. ¿Por qué de esos 4 años? Primero porque cuando entras a pre-kinder, en maternal, te inician actividades extracurriculares, ¿no? Y capaz que esa edad, yo me acuerdo, todavía no soy padre, me imagino que los padres lo podrán corroborar. Están los chamitos llenos de energía, esto y qué sé yo, y los padres optan por meterlo en algún tipo de disciplina, y en mi caso fue el fútbol. Sí. ¿Por qué el fútbol, Vicente? Porque en el Instituto Cumbre seguramente era el fútbol el principal deporte, algo de eso, o porque a ti te gustaba el fútbol. No, mira, yo creo que porque era el principal deporte, inclusive, mi mamá lo podrá corroborar, porque... Ya vamos a hablar de tu mamá, ya vamos a llegar allá. Mi mamá, las primeras prácticas, la cancha de fútbol tenía una colina y la mandaron a llamar porque yo en vez de jugar me iba para la colina y me lanzaba en vueltas carreras hacia abajo. Ese era tu fútbol. Ese era la fútbol del niño. Ese era a los 4 años lo que yo hacía y después fue que me gustó. Ok, empieza en el Instituto Cumbre como amateur. Continúa en el Instituto Cumbre hasta la edad de 12 años. 12 años. 12 años que pasó a la Academia Venezolana de Fútbol con Pedro Castro. Con el excelente jugador Pedro Castro y entrenador. Sí. ¿Juegas en Academia Venezolana hasta los...? Yo estuve en la academia hasta los 16. Me voy un año a Estados Unidos, a Dallas, Texas, y cuando regreso, a los 17, ingreso en el Deportivo Talchacao en la sub-20. Okay. ¿Te vas a dar a hacer que Vicente jugar fútbol? Sí, yo tenía una beca en una universidad, Universidad Texas Dallas, por jugar fútbol. Y lamentablemente, bueno, cuando me fui por una lesión no pude continuar, opté por regresarme y empecé entonces en Italchacao. Ok, antes de entrar al Italchacao, que fue tu primer equipo de fútbol profesional, antes de entrar al Italchacao, ¿qué logros obtienes con la academia? Digamos la academia porque ya eras un muchacho, eras muchacho, no eras un niño, ¿no? Entonces, ¿qué logros obtienes con la academia, con Pedro? Yo creo que el logro más significativo fue el Campeonato César del Vecchio Infantil B en el 96. En el 96. ¿Posición que jugaba en aquel entonces, Vicente? Jugaba de medio derecho, medio 8 por derecha, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver con lo que está jugando ahorita, ¿no? Prácticamente. No, nada de eso. El campeonato de la César del Vecchio, sí. Infantil B. ¿Infantil A? Ya en infantil A yo me fui a Estados Unidos, ya quedé a los 17. Terminaste en Estados Unidos, digamos lo que es la carrera estudiantil, digámoslo así, ¿no? Vicente, antes de entrar al Italchacao, yo lo sé porque, bueno, he vivido un poquito tu carrera, las lesiones. Tú empiezas a lesionarte, digamos, más o menos a una temprana edad, ¿ok? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Sí, yo inclusive no iba... Y después te voy a decir por qué estoy tomando en cuenta las lesiones. Correcto. Eso es parte del deporte, ¿no? Yo no iba a jugar fútbol profesional. Yo, antes de entrar al Italchacao, yo regreso a Estados Unidos y me inscribo en la Universidad Católica Andrés Bello. Y ese día, casualmente, por cosa del destino, la sub-20 del Italchacao estaba entrenando en la Católica. Y le faltaba un jugador y yo me puse a jugar. Sí. Bueno, efectivamente le gusté al entrenador y me planteó la posibilidad de empezar con ellos. Las oportunidades vienen una sola vez en la vida, en ese tren hay que montarse. Y yo le dije a mi papá, mira, tengo 17, ¿qué te parece la idea? Mi papá siempre, mi mamá siempre me han apoyado en todo. Es importante eso. Sí. Y ellos me dijeron, bueno, prueba. Y así fue que empecé. Y empezaste en la sub-20 del Italchacao. Sí. Ese cambio del fútbol estudiantil al fútbol profesional, ¿cómo es, Vicente? Porque sabemos que son cosas totalmente diferentes. Entrenamientos, horarios, puntualismo. Hay una cantidad de cosas que hacen la diferencia entre lo que es un fútbol estudiantil y lo que es un fútbol profesional. ¿Cómo fue ese cambio para ti? Sí, seguramente fue brusco porque obviamente el fútbol estudiantil entrenas martes, jueves, lunes, miércoles, o sea, no es un fútbol tan competitivo, aunque la gente lo hace por pasión. Ya el fútbol profesional es otro rol, ¿no? Es algo que prácticamente tú te estás forjando en una carrera.
y el tener que entrenar todos los días, el dejar a un lado la vida social, porque eso es muy importante, ¿no? Yo creo que una vez que te enrolas en la carrera deportiva, el dejar a un lado la vida nocturna, las amistades quizás, que eso es bien tienen difícil, otras prioridades. Las amistades tienen otras prioridades. La mayoría de mis amigos estudian en la universidad, entonces estudian de lunes a viernes y los fines de semana salían. Yo entrenaba de lunes a viernes y los fines de semana jugaba. Entonces no podía irme con ellos hasta cierta hora en la calle porque tenía que descansar para jugar. Y sé y sabemos que ha sido un ejemplo en ese tipo de cosas, ¿no? De que cero bonches, cero rumba, cero eso. Sí. Una persona que te haya marcado, hasta el fútbol estudiantil, una persona que te haya marcado para continuar en lo que tú eres. Yo creo que el nono. El nono, imagínate, por ahí lo vimos. Sí, el nono es una persona que llegó aquí de 18, 19 años para la Segunda Guerra Mundial, italiano obviamente, y desde la nada, pues llegaron aquí sin nada, formó toda una familia y le dio a mis padres todas las herramientas para ser grandes ciudadanos y crearnos a nosotros. Entonces, yo una vez le pregunté qué le parecía la idea y él me dijo que escogiera lo que escogiera, futbolista, arquitecto, hazlo bien y ser mejor. Y la verdad que eso a mí me marcó y ha sido para mí un ejemplo de superación en mi carrera. Excelente, Vicente. Tenemos que irnos a un corte, Vicente. Te quiero dejar una pregunta. Cuando llegas al Ital Chacao, primer año del profesional, ¿cómo haces para ganarte ese puesto? ¿Cómo haces para ganarte la confianza para que te dejen jugar como titular dentro de eso? ¿Y cuánto tiempo pasó para que fueses titular en ese Ital Chacao? Ya regresamos con Vicente Suárez. Este programa es presentado por Valdiano Plastic, renovación de materiales plásticos. Y estamos de vuelta en Conversando con Vicente Suárez. Si la primera parte fue excelente, fue interesante lo que hizo Vicente durante la época estudiantil, vamos a ver qué pasa en el profesional. Vicente, te dejé una pregunta, Ital Chacao. ¿Qué pasó en Ital Chacao? ¿Qué hiciste para poder quedarte en el Ital Chacao y ser titular en Ital Chacao? Sí, antes, en vez de 18 equipos que son actualmente, el formato eran 10, o sea, era más complicado, claro. Y no existía la regla del juvenil. Entonces uno cuando empezaba... ¿Y tú llegas como juvenil? Y yo llego como juvenil, claro, yo llego 18 años. Uno cuando empezaba, obviamente la tenía más difícil, porque tenía que competir contra un jugador ya formado, de trayectoria. Me acuerdo que en ese momento Ital Chacao venía a ser campeón, había un plantel sumamente competitivo. Leo Jiménez. Estaba Leo, estaba Vino. Vimos un programa con Daniel 10, una foto y estabas tú ahí, de hecho hablando de ti en ese programa. Estaba Daniel, claro, habían importado de muchísimo nombre. Hice un trabajo de hormiguita, pues. Entraba sencillamente a la calladita, cada vez que daba una oportunidad trataba de aprovecharla. Me empezaron a convocar para hacer fútbol los jueves en el plantel profesional, entrenar de lunes a miércoles con la sub-20 y los jueves iba para la primera. Los jueves trataba y aprovechando todas esas oportunidades. Al máximo la oportunidad. Sí, así se llega. Siempre tenía esas ganas de querer trascender, de querer triunfar y también me ayudaron muchísimo y en un lapso de 6 meses ya tenía mi primer contrato profesional. Qué bueno, Vicente. Vicente, yo quiero que la gente sepa, yo he visto carreras de muchos futbolistas, he visto altos y bajos de los futbolistas y he visto bajos tuyos. Cuando me refiero a bajos tuyos me refiero a las lesiones. Sé que fuiste un jugador que sufriste muchas lesiones en la rodilla, en los tobillos, y yo siempre decía, oye, un jugador, cualquier otro jugador o muchos jugadores hubiesen sufrido lo que tú sufriste en esas lesiones, a lo mejor abandonaban el fútbol. Y yo presencié el coraje, la dedicación, la determinación de que eso no fuera impedimento para que tú continuaras con el fútbol. Cuéntanos de las lesiones, ¿qué hiciste después para recuperarte? Sí, yo lamentablemente o afortunadamente, uno al final nunca entiende sino con el tiempo el porqué de las respuestas, ¿no? Tuve muchas y las veía o las vi siempre como un nuevo comienzo. Más allá de amilanarme y de querer sufrir o de por qué me pasan a mí, las veía como si a mí pasó esto y Dios lo quiso así, tiene que ser para yo demostrarle a las demás personas que tengan las lesiones que sí se puede. Y inclusive del dinero que me ingresaba por el fútbol, hice hasta un gimnasio particular que me ayudase en las rehabilitaciones, porque
Venezuela hoy por hoy no tiene esa facilidad para el atleta de alto rendimiento de ir a una terapia. Hay muy buenos fisioterapeutas, pero no hay la infraestructura para hacer. Qué bueno, ¿y tú lo hiciste, Vicente? Y yo le pedí a mi mamá una parte de atrás de la casa, la acondicionamos, invertimos un multifuerza, bueno, una máquina para la rodilla, y así fue. ¿Y lo utilizan otros jugadores? Y lo utilizan otros jugadores, claro. Qué bueno. Y como te digo, cada lesión la vi como un reto. Sí, es como el dicho ese, Vicente, que se dice, no es importante cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas, ¿no? Y yo creo que eso fue, yo quise hacer esa acotación porque como yo la vi, pues yo quería que tú se las comentaras a la gente, ¿no? De verdad que no muchos jugadores aguantan lo que tú aguantaste, eso no es fácil, ¿no? Vicente, saliéndonos un poquitico del fútbol, ¿hobby? El cine. El cine. Me encanta. ¿Te gusta mucho el cine? Me encanta. ¿Fórmula 1 te gusta? Ferrari, como un italiano. Oye, pero tenemos un piloto español. Sí, eso es quizás el talón de Aquiles, pero bueno, la escudería es italiana y cuando gana se entona el himno de Italia, eso es importante. Así es. En el cine te gustó la película Gol, la de Pelé cuando se escapan de la cárcel. ¿Qué otra película? ¿Qué otro tipo de película? Me gusta mucho Forrest Gump, uno de mis creo que mis películas preferidas. Excelente película. Me gusta mucho Gladiador. Me gustan mucho películas de acción. Me gustan mucho películas sobre suspenso también. Invictus. Buenísimo. Buenísimo. Aparte que es una historia de la vida real y eso también es bueno. Así es. Y Talchacao. Después de Talchacao, ¿qué pasa, Vicente? Después de Talchacao me voy a la Unión Atlético Maracaibo. No, ya va. Antes de la Unión Atlético Maracaibo tú llegas a otro sitio. Tengo entendido, antes de la Unión Atlético Maracaibo. ¿No llegas a la selección? Claro. Selección, claro. ¿no? Y no podemos saltar eso. Después tuve la bonita oportunidad de estar en la sub-20, la sub-23. En la selección de Venezuela, sub-20, sub-23. Y con la dirección de Richard Padre. De Richard. En ese momento estaba Richard y justo cuando se acaba la sub-23 tuve un proceso con la selección mayor. Nunca pude debutar, pero estuve quizás enrolado hasta que Richard cumplió su ciclo. ¿Sí, cuánto tiempo en esa selección, Vicente, en esas dos selecciones? Estuve desde los 19 hasta los 24. ¿Jugando qué posición? Jugaba de 5. De 5, que actualmente pues, sí, está jugando de 5. Después de la selección, sí, pasa por el Unión Atlético Maracaibo, que hoy en día desapareció, pero en aquel entonces cuando tú estabas inclusive llegaron a ser campeones, ¿no? Sí, claro. Así que tenían un lindo equipo. ¿Cómo llegas, cómo te desenvuelves y cómo termina Unión Atlético Maracaibo? Llego en el 2004, procedente obviamente de Talchacao. En ese momento la Unión venía de conquistar su primer torneo y estuve 3 años en la Unión, donde se pudo conseguir una estrella, 4 campeonatos cortos, se jugaron 3 Libertadores, o sea, fueron 3 lindos años. Conocí a mi esposa, que es Maracucha. Sí. Vicente, un gol. El gol que más recuerde, el gol que más haya festejado, el gol que más haya significado para ti. Yo creo que el gol del que le hizo una vez a Caracas en el Brigio, a Toyo en aquel momento, que fue un gol, pegado afuera, fue un bonito gol. Un lindo gol. Sí. ¿Significaba mucho como torneo? No, quizás no el significado, pero venía una lesión y fue una revancha personal inmediata. Qué bueno, qué bueno. Un estadio en Venezuela que te llame mucho la atención, que te guste, que te... Yo creo que el estadio que tenemos actualmente en Barquisimeto, cada vez que lo veo, cada vez que entreno y cada vez que juego, no me canso de admirar. ¿Has jugado en Barquisimeto? Sí. ¿En el exterior dónde has jugado? Creo que Maracaná. ¿Has jugado en Maracaná? Sí. Cuéntame, ¿en qué ocasión? Me tocó jugar contra el Flamengo. Nos cuentas eso en el corto, Vicente, porque el tiempo de televisión es corto. Nosotros ya regresamos con el estadio de Maracaná y Vicente jugando allá. Ya venimos. Este programa es presentado por Valdiano Plastic, renovación de materiales plásticos. Y estamos de vuelta en tu programa conversando con Vicente Suárez. Vicente, Instituto Cumbre de Caracas, Academia Venezolana de Fútbol, Talchacao, Unión Atlético Maracaibo y el siguiente equipo profesional, Zamora. El Zamora. Cuéntanos. Zamora fue una experiencia extraordinaria también, porque... Antes de que me cuentes del Zamora, nosotros habíamos quedado del Maracaná. Tú llegas al Maracaná y ¿qué se siente jugar al Maracaná? La verdad, tú entras y empiezas a ver la historia, un estadio de tanta batalla librada.
ves las huellas de Pelé, sabes que ahí se jugó la final del Popular Maracanazo, en aquel momento de 1950, que jugaron tantos ídolos ahí, ves historias en los murales, o sea, llega al Maracaná y te sientes como realmente en la cuna del fútbol, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el estadio de Barquisimeto, que tú dices que es uno de los mejores estadios que hay en este país, y el Maracaná? ¿Qué diferencia? En el qué se siente, no qué diferencia de estadio, sino qué se siente jugar en Barquisimeto y qué se siente jugar en Maracaná. Bueno, obviamente creo que la diferencia está en el saber de que estás pisando un engramado Historia. Que tiene 70 años, donde lo han pisado los mejores futbolistas del mundo. El Monumental de Barquisimeto, el Metropolitano, perdón, tiene apenas 4 o 5 años, entonces le falta todavía historia, pero igual son dos tremendos estadios. Obviamente el Maracaná es un poquito más grande. Tiene más historia, claro. ¿Contra quién jugaste en el Maracaná? Flamengo. Con el Flamengo. Imagínate tú, uno de los mejores equipos de Sudamérica, ¿no? Y con más aficionados, supuestamente dicen los estadistas. ¿Contra quién jugaste? ¿Qué figuras había en el Flamengo? Estaba en ese momento Juninho, imagínate, que venía de jugar a Europa. No, y Juninho jugó en el Mundial. Exacto, correcto. Estaban Cleverson, que venía a jugar con Brasil también. Había un zurdo muy bueno, Renato. O sea, tenía buen equipo ese Flamengo, que inclusive era uno de los candidatos en ese momento en esa Copa Libertadores y no trascendió. Ok, Unión Atlético Maracaibo, Zamora. Esa transición de Unión Atlético Maracaibo, un equipo campeón con muchísimos logros, Zamora. Y otro reto, ¿no? Yo recuerdo que yo llegué al Zamora y hablando con el técnico me pregunta... ¿Quién era el técnico? Darío Martínez. Y bueno, yo le digo, bueno, pero que hay que salir campeón. ¿Le dices tú? Sí, y él se sorprende, ¿no? Como que me mira y me dice, está bien, o sea, me parece muy bien que vengas con ese pensamiento. Positivo. Obviamente era un equipo que tenía 35 años sin ser campeón y da un poquito de incredulidad. O sea, la gente no es ese target tan factible. Pero se trabajó, Darío dejó una buena base, llegó el profesor Chuy Vera, armó un equipo extraordinario. Chuy Vera tuvo unas palabras bien bonitas contigo cuando dice, aparte de capitán, es otro entrenador dentro de la cancha. Sí. Porque te cargaste del equipo encima, sí, en aquel entonces. Todos nos unimos en una cruzada, ¿no? En un objetivo, en un sueño. Qué bonitos son los sueños, ¿no? Eso dice que para soñar no cuesta nada. Y materializarlo, bueno, no tiene precio. Y eso costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, un año de preparación, de dedicación y esfuerzo. Y se consiguió un título. Se consiguió el título. Y fue hermoso, y fue un momento lindo de tu vida. Yo recuerdo que fue digamos, el momento máximo. Llegamos al aeropuerto y estaba el aeropuerto lleno de gente, la gente invadió la pista. No parecía Venezuela, no parecía Venezuela. Sí, día festivo, la verdad que fue algo extraordinario. Vicente, Zamora, Deportivo Italia. ¿Qué pasa en el Deportivo Italia? Yo vuelvo al Deportivo Italia, estoy con Zaragoza. Salimos también campeones. Obviamente el Deportivo Italia no tenía esa gente, no tenía esa afición, pero los títulos se disfrutan igual. Y en ese momento el Deportivo Italia consiguió cosas importantes, consiguió ese campeonato y bueno, también lo llevo con mucho orgullo. ¿Cuántos campeonatos lleva Vicente en este país? Son absolutos 2 y torneos cortos 10. Imagínate, un gran campeón. Naciste para ser campeón, Vicentico. ¿Cómo te preparas antes de entrar en el último equipo, el actual equipo? ¿Cómo te preparas antes de un partido física, mentalmente? ¿Y cómo te preparas? ¿Qué haces después del partido? Yo me empiezo a preparar desde el lunes. Desde el lunes. Y juegas el domingo. Claro. Porque no es que el viernes o el sábado vas a pensar en el partido. Yo pienso en el partido del lunes y el sábado estoy tranquilo. Porque sé que se trabaja duro una semana para enfrentar el domingo. Vengo haciendo un buen trabajo durante el lunes y eso me hace tener tranquilidad el sábado y puedo dormir bien. Entonces, desde el lunes uno empieza a prepararse, a entrenarse duro, a hacer lo que se necesita. Pero el domingo, esto es para los muchachos. Okay. El domingo, antes del partido, ¿qué haces? Me levanto tempranito, desayuno. A las 10. ¿Qué comen el desayuno? ¿Qué comen el almuerzo? Más que nada proteína, nada que vaya a caer pesado, una arepa sin mucha grasa. Huevo, para estar ligero para el partido. Mermelada, cosas, azúcar, jugos. Sí, chévere. Es bastante ligero. Y eso es riguroso, eso es religión. Es una dieta estricta que te hacen comer. Descansas de
9 a 12, hay una charla técnica, a las 12:30 almuerza, pasta, carbohidratos, pollo a la plancha, es una combinación entre proteínas y carbohidratos. Y a las 2, bueno, generalmente dependiendo de la hora del partido, 2, 3 de la tarde, sales al estadio. Mentalizado en que vas a ganar, aquí no hay empate, aquí no hay pérdida, sino vamos a ganar y punto. Una de las cosas que yo hago es prepararme para dar mi mayor esfuerzo en virtud del grupo. Ok, Vicente, nos queda muy poco. Hablemos del Club Deportivo Lara, Sí. que vuelve a ser campeón con el Club Deportivo Lara. Sí, hoy por hoy creo que Barquisimeto está viviendo algo que se merece, ¿no? Una ciudad como Lara, en tener un equipo que lo represente. Ya ha trabajado mucho para eso. Que ha trabajado muchísimo para eso, que obviamente quiere seguir trascendiendo. Creo que somos un grupo de jugadores que no nos han puesto un techo y queremos cada vez poder superar lo que se hizo. Hemos creado una bonita familia, hay un muy buen ambiente dentro de la institución. Tratando Además que tienes figuras alrededor tuyo también que valen muchísimo para el equipo, ¿no? Sí. Tu figura y la figura de todos tus compañeros. Obviamente está plagado de jugadores importantes y bueno, esperando que sigan las victorias. Vicente, tienes un fanático, una fanática, yo creo que la mejor fanática que hay en el fútbol nacional la tiene Vicente Suano. ¿Quién es, Vicente? Mi mamá. Tu mamá. Teresita, Increíble. mi mamá, sí. ¿Verdad que tu mamá, tuve la oportunidad de verla varias veces en el estadio, y tu papá y yo nos íbamos de ahí porque tanto que gritaba y tanto que formaba alboroto que hasta apenas nos daba y teníamos que salir corriendo de ahí? De verdad que sí. Teresita y Joaquín han sido, yo creo que tus mejores fanáticos, han significado muchísimo para ti, Vicente. Y un apoyo incondicional que yo creo que en esta carrera es fundamental. Sí. Vicente, para terminar, yo necesito que tú le digas a estos muchachos que quieren llegar a lo que tú has llegado, a ser campeón 10 veces de apertura o clausura y 2 veces absoluta. Yo quiero que tú le des las últimas palabras de aliento y qué se debe hacer para poder llegar. Bueno, yo siempre le digo a los muchachos que hoy estoy aquí, pero un día estoy allá. Y jugado con tierrita y muchas cosas que uno hace de chamo y a veces creen y todos han pasado por ahí, todos. Todos. Es un paso que tenemos todo que quemar. Y uno piensa a veces que no es factible, otras veces piensa que sí lo es, un día amanece desmotivado, otra vez amanece muy motivado. Yo creo que para soñar, como lo dije ahorita, para soñar no hay que pagar. Y lo más bonito que tiene un ser humano son los sueños y sus metas. Si uno tiene el sueño de ser futbolista, nadie te puede impedir en conseguirlo. Yo conseguí muchas personas que me dijeron que no era posible, muchas, y le agradezco a ellas porque ellas me dieron más fuerza de llegar a donde estoy. Así es, lindo. Entonces, decir a todos esos chamos que futbolistas, ingenieros, beisbolistas, lo que quieran ser, todos tienen, porque todo el mundo viene a la vida con un espermatozoide de millones. Así es. Todos somos especiales, ¿no? Uno somos, así es. Que le echen pichón. Ojalá y tomemos este consejo, porque si él lo logró, que de verdad lo logró con muchísimo esfuerzo y dedicación, yo creo que ustedes también pueden. Por ahora nos despedimos de un Conversando con, nos vemos en la próxima. Fue presentado por Centro Ferretero El Pico, Ricardo Bossi Italian Collection, Venezolana de Seguros y Vida, eHuman Consultoría Integral, Anerva Consultoría Profesional aliados para su desarrollo, Seguros Pirámide, Apoyo Seguro, Body Force y la Occidental de Seguros.